Daniel Filmo, bienvenido, diputado. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy se cayeron 3 DNU. Hoy se cayeron 3 DNU. Sí, bueno, la verdad que venimos del Congreso, primero acompañando hace unos minutos justamente la marcha del pañuelo verde, antes con 40 grados de calor, acompañando Tremendo. a quienes defendieron fuertemente la idea de que ese decreto de privatización del deporte no tenía que pasar, y acompañando a nuestros compañeros que estuvieron hoy en la comisión bicameral de DNU y que lograron este hecho que realmente es histórico, porque el presidente de la Nación venía amparándose en los DNU y venía burlándose de la institucionalidad democrática, porque ya la Corte Suprema de Justicia dijo que estos DNU son inconstitucionales. No hay ninguna necesidad ni urgencia para los 3 temas que hoy se discutieron, por lo cual iban a caer más tarde por inconstitucionalidad. Y está claro que la mayoría, aún en la comisión, después tiene que ir al plenario en las 2 cámaras, ha definido que estos DNU no son, no van a poder pasar. Daniel, y me parece pregunta importantísimo. ¿No es un poco como raro que el presidente firme un DNU y después las 2 cámaras tienen que decir, bueno, sí, ratificamos que está mal? ¿No es un poco como al revés? Sí, bueno, debiera alcanzar quizás con que la comisión los haya rechazado chao. hoy. Y tienen que ser las 2 cámaras, y es una sola la que lo trata. Hay que decir que cuántas sesiones tuvimos el año pasado. Tuvimos 8 sesiones. 8. Y ninguna, prácticamente, salvo la que se discutió el aborto, ninguna ordinaria. Es decir, son extraordinarias que el Ejecutivo dice cuando se discuten. Entonces lo que nos puede pasar, y yo creo que hay que estar muy atentos a esto, es que a pesar de que la Comisión hoy acaba de decir que rechaza los 3 DNU, lo que nos puede pasar es que nunca los ponga a discusión de las cámaras. Es decir, que ninguno de los que presidentes de las cámaras convoque a sesiones. Por ejemplo, que tengan vigencia hasta que privaticen los terrenos que quieren privatizar, en el caso de deporte. Hoy estuvimos también con la gente de UTE, etcétera, porque también esto implicaba el cierre de 2 escuelas, la escuela del CENAR. Entonces puede pasar que primero se cierren las escuelas, lo cual ya es irreversible porque después no se pueden abrir, y después, mucho después, el gobierno nacional coloque en discusión esto en las cámaras. Entonces nos parece que no es que terminó acá la lucha, y pensémoslo en uno de los temas más graves, la privatización de las frecuencias de ARSAT. Esto es gravísimo. Bueno, era tremendo, era totalmente anticonstitucional, doblemente anticonstitucional, hay que decirlo. Era anticonstitucional porque no era de necesidad y urgencia, pero por otro lado porque la ley explícitamente decía que para poder cambiar el tema satelital hace falta 2/3 de los votos. Justamente como estaba en juego la soberanía del país y la soberanía de las comunicaciones, es una ley tan fuerte que son muy pocas leyes que explícitamente señalan que para modificarla hace falta 2/3 de los votos. Así que doblemente inconstitucional. Íbamos a privatizar, o quizás el gobierno sigue pensando en privatizar las frecuencias, y después todos los argentinos vamos a tener que pagar la indemnización porque va a haber que retirarlas porque no es constitucional. Al fin, todo esto va a la justicia. Es decir, paralelo al trámite legislativo, hay 3 trámites. 1 ya está en la justicia, 2, la comisión de DNU acaba de rechazarlos, pero al mismo tiempo, por lo menos en 2 de los 3 casos, en el caso de la Agencia de Deportes, con el diputado Julio Solanas, hemos presentado un proyecto para derogarlo directamente, el DNU, claro. Es decir, que ese proyecto puede ir en discusión independientemente de lo que defina la comisión, y también con el diputado cordobés Pablo Carro hemos presentado para derogar el DNU de ARSAT. Entonces nos parece que hay 3 caminos para recorrer y hay que evitar que este gobierno de Mauricio Macri siga burlándose de la institucionalidad. Ahora, una empresa que quiera participar de estos procesos en el medio de esta situación legal está jugando con fuego. Tiene que saber, solamente puede llegar a ir a la privatización de las frecuencias, a la licitación, que son grandes empresas monopólicas, no son las pequeñas cooperativas de comunicaciones de la Argentina como el gobierno decía. Tiene que saber que si lo hace solamente para el negocio que le va a significar hacerle un juicio al Estado de por qué llamó a licitación en un tema que ya se sabe que no va a tener vigencia. Todos sabemos quiénes son las que lo pueden comprar. Bueno, todas las amigas de este gobierno, sin lugar a dudas, porque el único interés de este gobierno está siendo privilegiar poquitas empresas. A los amigos. Exactamente.
Claro, también hay que tener en cuenta, es un dato no menor, ¿no? Yo no recuerdo gobierno que haya por decreto DNU firmado nombrar 2 jueces de la Corte. O sea, totalmente inconstitucional. Bueno, hay que recordar que esa fue la primera actitud del gobierno. Y hay que recordar que los propios amigos del gobierno, incluso aliados del gobierno, como la comento Lita Carrió, le señalaron que eso es imposible. Pero Macri desconoce la institucionalidad. Como lo estamos hablando en estos 3 de DNU, el inicio del gobierno de Macri fue una que no pasó en aquel momento, la designación de los 2 miembros de la Corte, lo cual sí pasó. Y todavía no pudo ser revertido. La modificación de la ley de medios de comunicación. Esa modificación que se hizo por DNU y que va atenta contra de la ley, hoy todavía sigue en vigencia, a pesar de que es completamente ilegal y que también en algún momento la justicia, cuando opere como debe hacerlo, va a tirarlo atrás. También está vigente el famoso decreto de desregulación del Estado, que el gobierno se había comprometido en dividir en 3 leyes, pero nunca aparecieron las leyes y nunca dio marcha atrás con el decreto. Por eso señalo el peligro que significa que después no los coloca en discusión en el Congreso. Claro. Porque hoy estamos todos contentos porque realmente la comisión, por un voto de mayoría, logró rechazarlo. Pero esto no tiene ninguna validez si no vota el pleno de las 2 cámaras. Y lo que puede pasar es que durante todo este año, con el argumento que es electoral, hace 2 años que no tenemos sesiones ordinarias prácticamente. Hace 2 años que el Congreso solo se reúne, quiero decir, es una burla de la institucionalidad enorme, solo se reúne para discutir los proyectos que el Ejecutivo dice que hay que discutir. Fíjense, a tal punto que ni siquiera tuvimos en febrero sesiones extraordinarias. Es un gobierno que quiere funcionar sin Congreso. Y en este momento, que ya muchas fuerzas que en algún momento eran de la oposición, pero acompañaron al oficialismo, hoy le están diciendo no al gobierno justamente porque lo que están viendo es que cuando votan con el oficialismo, la mayoría de la ciudadanía los condena porque fueron votados por oposición, pero después acompañaron al oficialismo. Cerca de las elecciones no va a tener mayoría el gobierno para pasar por ninguna ley, y quiero señalar un tema que no es menor. Cuando, como en el caso de las tarifas, logramos mayoría en las cámaras, el gobierno la veta, que es otra forma de desconocer la democracia. Daniel, por último le pregunto, ¿usted juntarían el número necesario para que la oposición, logre el quórum para tratar estos 3 DNU? Exactamente, yo creo que el camino, el año pasado lo hicimos como 5 veces y una sola vez logramos el quórum, es que la oposición unida tiene mayoría en diputados y tiene mayoría en senadores. Si la oposición se comporta como lo que fue votada, como oposición, entonces habría mayoría para tirar abajo estos DNU, que no se trata de tirar abajo estos DNU, se trata de discutir, por ejemplo, en el tercer caso que no mencionamos hasta ahora, que es la restitución de los bienes, discutir un DNU, una ley que realmente se ajusta. Daniel, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa, ya venimos.